Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenas tardes a todos. Yo soy el Dr. José Arias Rico y soy catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy vamos a revisar este tema que es el manejo farmacológico de la hipertensión arterial. Estamos aquí en las instalaciones del CISA, del Instituto de Ciencias de la Salud, de la UAH. Comenzamos. Miren, el tratamiento de la hipertensión arterial es muy importante que todos ustedes lo integren, lo manejen. Recuerden ustedes que la hipertensión arterial es el asesino silencioso del ciclo, que quiere decir que las personas pueden tener hipertensión arterial aún sin tener síntomas. Por lo tanto, muchas veces el paciente se duerme con crisis hipertensivas y ya es que no despierta. Así que lo primero que tenemos que saber es manejar cuáles son los valores normales de la presión arterial. Cuando tomamos la presión arterial a un paciente, siempre medimos dos tipos de cifras. Esta es la presión normal, 120-70 milímetros de mercurio. La primera cifra es la presión sistólica, la segunda cifra es la presión diastólica. Y en relación a estos valores, podemos saber si una persona tiene cifras altas o cifras bajas. Hasta 89 sería normal, presión arterial normal. Ya de 90, de la presión diastólica, pues estamos hablando de que esta persona seguramente tiene hipertensión arterial. Para abajo, hasta 60 sería normal, o sea que estamos hablando que una persona con presión diastólica de 59, pues ya tiene hipotensión, ¿no? Entonces, manejamos estas cifras para saber si una persona tiene o no. Si una vez que le tomemos la presión arterial a una persona, pues con eso no podemos hacer un diagnóstico. Recuerden que hay que tomarlo 5 veces, 5 días diferentes, en el mismo lugar, con el mismo manómetro, y si de esas 5 veces, 3 veces, sale con la presión arterial arriba de estas cifras, de 90 para arriba, pues entonces ya podemos hacer que esta persona tiene un diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. ¿Por qué da la presión arterial? Bueno, vamos a empezar a hablar de unas neurotransmisores que están en el sistema nervioso que se llaman las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, dopamina. Estas catecolaminas se producen en una glándula que está arriba del riñón, que se llama glándula suprarrenal. ¿En qué parte de la glándula? En medio, en la médula de la glándula suprarrenal. Entonces, esto se produce en la adrenalina. ¿Qué hace la adrenalina? Con la adrenalina vamos a tener que en los vasos sanguíneos vamos a tener receptores para este neurotransmisor que es la adrenalina. En esos receptores, cuando la adrenalina va a activar en los vasos sanguíneos, si va a activar lo que son los receptores beta, pues van a dar este efecto de vasoconstricción, ¿no? Y si actúa sobre los receptores alfa, va a dar un efecto de vasodilatación. Entonces, la presión arterial prácticamente, o la presión, es la presión que ejerce el líquido dentro de un vaso. Entonces, por eso es que estoy anotando aquí este vaso con unas flechitas que su contenido, que es la sangre, está haciendo la presión sobre. Esto es lo que estamos aquí detectando a través de un manómetro. Bien, después tenemos otras causas por las que puede dar la hipertensión arterial, y tenemos aquí que a nivel del riñón, aquí tenemos un esquema de lo que es la unidad anatómica y funcional de lo que es el riñón, y con sus diferentes partes. Una de las principales partes de esta nefrona es el glomérulo. A un lado del glomérulo está una zona que se llama mácula densa en las células justaglomerulares, y ahí se va a producir una hormona muy importante que es la renina. La renina va a actuar sobre otros sustratos, como es el angiotensinógeno,
y es angiotensinógeno a través de una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, por sus siglas, enzima convertidora de angiotensina, o ECA, a lo mejor ustedes sí ya la conocen. Va a convertirla en angiotensinógeno a angiotensina 1 y la angiotensina 1 sobre angiotensina 2. Y este sustrato es el más potente vasoconstrictor que se encuentra en el organismo humano. Una vez que está la angiotensina 2, estos van a actuar sobre receptores que tenemos también en toda la economía del cuerpo, sobre todo los vasos sanguíneos, y se llamarán receptores de angiotensina 2. Entonces, de esa manera se controlan también los niveles de presión arterial gracias a esto. Si una persona pues pierde su riñón o lo infecta o tiene una insuficiencia renal, pues bueno, si esa persona enferma lo que es su nefrona, pues en automático estas células justaglomerulares que están aquí también se van a dañar y por lo tanto no van a tener este tipo de control de la presión. Por eso que una persona con insuficiencia renal es muy frecuente que maneje cifras muy altas de hipertensión arterial. Recuerden que esta enfermedad es una enfermedad pues de gente adulta. Sin embargo, con esto que les estoy platicando, cada vez encontramos personas más jóvenes con hipertensión arterial, personas de 30 años, 35 años ya con hipertensión. Y ese no es a veces el problema tan grave, sino que ahora ya encontramos hasta niños también con hipertensión arterial, ¿sale? Bien, estamos hablando de que estos catecolaminas producen una vasoconstricción. Estamos hablando de que este es uno de los potentes, la angiotensina, los potentes vasoconstrictores. Pero ¿cómo se hace esa vasoconstricción? Recuerden ustedes que en los vasos sanguíneos tenemos músculo que es lo que hace que se contraigan los vasos sanguíneos. En estos vasos sanguíneos o células endoteliales está compuesta por estos dos proteínas, que es la actina y la miosina. Aquí les intenté dibujar una actina y una miosina. Y cuando los canales de calcio se abren de estas células, pues es que existe una especie como de deslizamiento de la actina sobre la miosina, de esta manera, elongándose las fibras y de esa manera dando la vasoconstricción o vasodilatación que tenemos. Entonces, ya que conocemos este tipo de bases fisiológicas, pues ahora podemos saber entonces con qué medicamentos vamos a controlar la hipertensión arterial. Me gusta siempre, como este es el eje para que ustedes entiendan el origen de la hipertensión, pues este es el eje y por aquí voy a empezar. Bueno, ya ustedes conocen a esta enzima que es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, si nosotros tenemos medicamentos para que eviten que esto se esté formando y que no haya una vasoconstricción aumentando la presión arterial, pues entonces tenemos medicamentos aquí que ayudarán a bloquear a la enzima convertidora de angiotensina, que son los IECAs, ¿no? IECAs. Estas IECAs entonces serán medicamentos como el captopril, el enalapril, lisinopril, ¿sí? Son medicamentos que seguramente, si ustedes recuerdan, pues entonces todos los que terminan en pril, pues serán estos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, pasamos a otro de los grupos que también aquí habíamos comentado que en los vasos sanguíneos también existen receptores para angiotensina 2. Entonces, si nosotros bloqueamos estos receptores, ese paciente con cifras altas de presión arterial va a empezar a bajarlas. Entonces, aquí tenemos los grupos de medicamentos que se llaman los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ¿no? O también llamados ARA2. Estos medicamentos son muy fáciles de aprenderse. Mire, está el losartán, telmisartán, vasartán. ¿Sí? Yo creo que son los más nuevos que existen. ¿Por qué empecé por estos dos?
Miren, estos que están aquí, los Sillejas, son medicamentos que se le conocen como nefroprotectores. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que como que está, tiene lesionado ahí lo que son los riñones, pues podemos elegir un medicamento que sea un IECA para estos hipertensos, ¿no? Y estos de acá, los ARA2, son medicamentos que se consideran cardioprotectores. Entonces, en un paciente que tiene hipertensión arterial, pero tiene comprometido lo que es la función cardíaca, como insuficiencia cardíaca o tiene un posinfarto, pues entonces podemos elegir este grupo de medicamentos. Entonces, para más fácil, ¿no? Para más fácil identificarlos. Muy bien, hay más grupos de medicamentos. En este lado habíamos comentado que la adrenalina sobre los receptores beta van a producir vasoconstricción. Pues bueno, si nosotros damos un antagonista o un bloqueador de los receptores beta, pues entonces también nos va a ayudar a controlar la hipertensión arterial. ¿Cuáles son esos antagonistas? Pues bueno, antagonistas beta será entonces el metoprolol, el propanolol, esmolol, la betalol, todos los que terminan en LOL, ¿no? Bueno, pero también comenté que sobre los receptores alfa 1 puede producir la adrenalina una vasodilatación y eso ayuda bastante. Entonces podemos tener medicamentos que sean agonistas de los receptores alfa, o también se le llaman adrenérgicos centrales, y entre ellos está la prazosina, la metildopa, muy bien. Entonces, si se fijan, son 4 grupos importantes para el manejo de la hipertensión arterial. ¿Por qué les estoy metiendo aquí lo que es el riñón y lo que es esta parte de lo que es la nefrona? Porque para el manejo de la hipertensión arterial también es muy importante que se utilice un diurético. Si lo que estamos diciendo, que lo que va a producir presión sobre el vaso sanguíneo es el líquido que está ahí, entonces si nosotros le quitamos líquido a ese paciente, mejorará fácilmente su presión. Cuando una persona se le detecta por primera vez hipertensión arterial, muchas veces manejado con un buen diurético como es la hidroclorotiazida principalmente, o si ya no hay hidroclorotiazida, pues un furosemide, pero si es hidroclorotiazida, pues mejorará rápidamente sus niveles de presión arterial, a lo mejor sin darle un antihipertensivo. Entonces sí hay que estar vigilando esa parte. Por el otro lado, todos estos medicamentos que ustedes ven aquí son teratogénicos. Recuerden que tenemos un problema muy grave actualmente, que las mujeres embarazadas se nos están muriendo por hipertensión arterial, por preeclampsia, eclampsia, ¿vale? Entonces, de todos estos medicamentos que ustedes ven aquí, pues los medicamentos que se le puede dar a estas mujeres, principalmente son estos, los adrenérgicos centrales. Por ejemplo, el alfa-metildopa, que es el alfa-metildopa, es uno de los medicamentos que se puede dar. También se le puede dar estos medicamentos que ahorita les voy a poner acá. Acá también mencionamos que si nosotros inhibimos los canales de calcio, pues eso también hará que no exista esa vasoconstricción. Por lo tanto, tendremos los inhibidores de los canales de calcio, inhibidores de canales de calcio, y entre ellos tenemos el nifedipino, amlodipino. ¿Se acuerdan de algún otro? El felodipino. Entonces, estos grupos de medicamentos son inhibidores de los canales de calcio. ¿Qué van a hacer? Esto que está ahí iluminado. Entonces, este es otro de los grupos de medicamentos que también podemos utilizar en mujeres embarazadas que se les empieza a subir la presión arterial sin ningún riesgo de ser teratogénicos, ¿sí?
Bueno, entonces que no se les olvide, por favor, muchas de estas presentaciones de medicamentos ya vienen combinadas con diuréticos. Por ejemplo, los ARA2, ya existe los sartán con hidroclorotiazida o telmisartán con hidroclorotiazida, o si se toman algún otro medicamento, pues tienen que estar con un diurético. Siempre, otro de los puntos que aquí hay que dejar claros es que una de las cosas o de las sustancias químicas que le están produciendo mucho crisis hipertensivas a la población es el alto consumo de alimentos ricos en sal. Entonces, es otro de los puntos que si nosotros le damos el medicamento al paciente, pero no le damos indicaciones como disminuya su consumo de sal, no coma alimentos con sal, entonces, por más medicamento, no vamos a llegar a controlar o a tener un buen control de estos pacientes. ¿Vale? Entonces, ese es otro de los puntos, quitarle alimentos ricos en sal al paciente. Pues bueno, creo que de esta manera damos un panorama de lo que es la hipertensión arterial y cuál va a ser su tratamiento. La dosificación de estos medicamentos lo vamos a dejar para otra cápsula. Esperamos que le haya sido de utilidad. Agradezco su atención y que espero que haya despertado un interés en ustedes. Muchas gracias.